Sí, arrancamos ya, que ya se va incorporando casi la gran mayoría de las personas que tenemos referencia que se habían inscrito. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan Sánchez y trabajo para Fundación Splay y bienvenidos a este primer espacio ágil de Fundación Splay. Este es un espacio que queremos hacer de manera trimestral, bien por webinar, presencial, semipresencial, iremos viendo a lo largo del tiempo. La idea es que vayamos tratando y abordando temas que sean de actualidad y que sea esa piedrita en el zapato que desde el punto de vista de la gestión o de la reflexión en el ámbito del tercer sector podamos abordar desde Gestión Tercer Sector, que es un proyecto impulsado desde Fundación Splay, cuyo objetivo es el de acompañar a las entidades para el fortalecimiento del tercer sector. La idea es que arrancamos con este webinar de la mano de dos compañeros del área laboral de gestión tercer sector. Ellos están ubicados en Barcelona y nos había parecido interesante arrancar con este tema, ya que es una cuestión que ahora está, o entendemos que está de rabiosa actualidad, como dirían los locutores de radio, y que la idea es que podamos reflexionar, que podamos escuchar a los compañeros que son expertos en este tema y que las dudas que podamos tener se puedan abordar. Lo vamos a hacer en dos momentos. Va a haber un primer momento donde vamos a abordar el tema de los planes de igualdad y un segundo momento donde trataremos más los protocolos de acoso. Entre un momento y otro habrá momentos de preguntas donde bueno, pues podéis abordar las preguntas, etcétera. Las vamos a hacer a través del chat y se las iremos pasando a los compañeros en estos dos espacios que os acabamos de comentar. Yo no quiero quitar más espacio. Si tenéis cualquier cosa a través del chat, como os hemos dejado también por correo electrónico, etcétera, nos podéis contactar y podemos abordar. Si tenéis cualquier tema que sea más de tipo técnico, alguna dificultad, poneos en contacto con nosotros. Os dejo con el compañero Eduardo Izquierdo, que es el responsable del área laboral y de igualdad de gestión tercer sector, y también está la compañera Aroa Avellán, que es una de las técnicos de igualdad y que también está dentro del departamento laboral. Esperamos que esto sea un buen momento para poder abordar todas estas cuestiones que seguro que tenemos en la cabeza. Únicamente comentaros también que a partir de que acabe esta sesión, subiremos y os mandaremos un enlace con la presentación que han elaborado los compañeros y con la grabación del vídeo. Es decir, no va a ser automático, no va a ser hoy mismo, pero bueno, esperamos que a lo largo de esta semana sí podáis contar con ello. ¿Vale? Bueno, pues os paso con ellos y arrancamos, si os parece. Muchas gracias. Gracias, Juan. La verdad es que es un placer, como siempre, pues este tipo de iniciativas, como este espacio ágil, que yo creo que siempre están bien en un sector como el nuestro, pues tener estos espacios para debatir, para hablar al final de cosas que nos afectan y que no dejan de ser normativa, pero que a nosotros como entidades del tercer sector muchas veces nos afectan de manera diferente, aunque somos muy insistentes en el hecho de que acabamos teniendo las mismas obligaciones que una empresa mercantil convencional, pero es evidente que a nosotros, por nuestras particularidades, por los presupuestos a los de los que disponemos, porque accedemos a sistemas de ayudas, etcétera, pues nos afectan de manera diferente, y me parece una iniciativa súper interesante que se abra estos espacios regulares de debate, y la verdad es que es un placer empezar con un tema quizá que podríamos decir tan de actualidad como estamos viviendo últimamente, como es el tema de la igualdad. Nos hemos repartido la sesión un poquito entre mi compañera Aroa y yo. Ella
trabajará un poco más la parte de ver qué está pasando a nuestro alrededor y cómo tenemos que enfocar determinadas cosas. Y yo, pues me ha tocado la parte un poco más durilla, que es la parte al final de la normativa, lo que dice la normativa y lo que tenemos que hacer. Como os decía Juan, la idea un poquito es que vosotras y vosotros tengáis dos grandes bloques. El primer bloque en el que hablemos de igualdad, yo hablaré, Aroa hablará y luego dejaremos un espacio para las preguntas que haya sobre el tema concreto del plan de igualdad en las entidades. Y sobre todo, hemos querido concretar un poquito más y hemos querido ir al hecho del plan de igualdad registrado, ¿no? El objetivo de esta sesión no va a ser explicar, aunque lo vamos a tocar un poquito, cuál es el contenido que ha de tener un plan de igualdad ni nada parecido, pero sí que cuál es el que ha de tener un plan de igualdad registrado y qué significa esto del registro y si estamos obligados, obligadas o no, y todos estos temas. Y luego tendremos las preguntas de ese bloque y hablaremos de un nuevo registro muy reciente y que poca gente conoce, que es el del protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo. Así que vamos a ir avanzando. Como os decía Juan, vais a disponer de esta presentación que yo voy a utilizar en todo momento. Y bueno, yo voy a empezaros ya a compartir la pantalla. Ahora ya deberíais empezar a ver la presentación. Y vamos a iniciar, vamos a irnos, que tenemos muchas cositas de las que hablar y tampoco queremos cumplir con los tiempos, porque sabemos que todos vamos y todas vamos muy al límite en cuanto a tiempos, así que vamos a intentar cumplir un poquito. Y vamos a hablar en primer lugar de qué nos habla la ley, ¿no? De qué nos dice la ley. Lo primero que nos planteamos es a qué nos obliga la normativa. Y hay 4 preguntas muy claras si vemos simplemente lo que es el título de esta sesión, ¿no? ¿Me obliga la ley realmente a tener un plan de igualdad? Y si es así, hay algunas connotaciones, hay algunos asteriscos, hay alguna letra pequeña a la que yo me pueda acoger para tener o no tener plan de igualdad. Y si en caso de que me obliga a registrar ese plan de igualdad, esa es la segunda pregunta que nos puede aparecer rápidamente cuando pensamos en este tema. Segunda parte, que lo trataremos en la segunda parte, a tener protocolo frente al acoso sexual y yo por razón de sexo estoy obligada como entidad y a registrarlo, también estoy obligado, como en el caso del plan de igualdad, se dan los mismos condicionantes, hay cosas que funcionan diferente. Eso es lo primero que nos planteamos, pero a nosotros nos gusta y de hecho incidimos mucho desde Gestión Tercer Sector en el hecho de que nosotros no somos. Si nos gusta porque es una realidad y defendemos que no somos empresas mercantiles al uso, porque no lo somos, evidentemente, esto lo tenemos que llevar al final hasta las últimas consecuencias. Nosotros somos entidades del tercer sector a las que se nos presuponen una serie de valores y eso nos debe llevar a preguntarnos si vamos a actuar en temas tan importantes para nuestra sociedad como es la igualdad de género, si lo vamos a hacer solo porque lo dice la ley, si solo nuestro único objetivo va a ser cumplir con la ley. Si nuestro único objetivo va a ser cumplir con la ley, de entrada tenemos un problema de base, tenemos un problema ético y tenemos un problema como entidad del tercer sector. Nos tenemos que plantear ir un poco más allá. Y eso ahora veremos los condicionantes que tenemos para hacer un plan de igualdad, cuándo estamos obligados, cuándo no estamos obligados, pero nos tenemos que plantear si tenemos que tener también un plan de igualdad, aunque no estemos obligados por la normativa. Y eso lo requiere el tipo de organización que somos, porque nosotros tenemos unos objetivos como organizaciones del tercer sector. Tenemos que llegar a unos objetivos, pero no tenemos que llegar de cualquier manera. Hay que llegar de una determinada manera y esa manera es con nuestros valores por delante. Y uno de nuestros valores, evidentemente, ha de ser la igualdad de género. ¿A qué me obliga la normativa? Al final, ya os he pegado este pequeño rollo conceptual, pero en el que creemos profundamente desde gestión tercer sector, pero ¿a qué nos obliga al final la normativa? Esto es lo primero que quiero saber como entidad.
Si esto hubiéramos hablado de este tema hace unos años, este tema seguro que ya lo tenéis claro muchas y muchos, pero no está de más recordarlo, estaríamos hablando de una escala en la que primero estaban obligadas las entidades y empresas, o por lo tanto organizaciones en general de más de 150 personas trabajadoras, luego de más de 100 y luego de 50. El momento en el que estamos, según lo que dice el Real Decreto Ley 6/2019, es que la obligación de tener un plan de igualdad es para aquellas entidades que tengan más de 50 personas trabajadoras. Ya no hay escalas, ya hemos llegado al punto más bajo de la escala y de momento este es el límite. Conceptualmente es fácil pensar que este límite de 50 personas trabajadoras no tardará en bajar, especialmente, y no me voy a meter en política ni en hechos similares, pero especialmente si acaba habiendo un gobierno de izquierdas, que es la siguiente opción que tenemos, a no ser que hayan elecciones, ya veremos cómo acaba todo esto. Es fácil que el Ministerio de Igualdad, que está al final dentro del Ministerio de Trabajo, pues acabe disminuyendo el número de personas y disminuyendo esta cifra, y es probable que se sitúe. Yo no creo que llegue a cero, no creo que acabe siendo una obligatoriedad de todas las entidades y de todas las empresas, más que nada porque no olvidemos que hay mucha pyme, pero muy, muy pequeña. Hablamos de muchas veces de entidades de uno, dos o tres personas, o tres personas trabajadoras. Entonces, aquellas que tengan esta situación, yo creo que será difícil que en algún momento se vean obligadas, pero sí presumo que bajar de 50 a 25 personas trabajadoras puede ser algo muy probable en muy poco tiempo, con lo cual no está de más que empecemos a trabajar en estos temas, porque vamos a vernos obligadas, entidades que estamos entre 25 y 50 y que ahora no estamos obligadas, no tardaremos en vernos obligadas a tener que hacer el plan de igualdad. También, y esto lo olvidamos, pero es un tema que me gustaría destacar muy importante, cuando lo establezca el convenio colectivo aplicable. ¿Y por qué digo muy importante? Mirad, venimos, evidentemente, convenios, ya sabéis que existen desde hace mucho tiempo, convenios colectivos, y el tema de la igualdad es un tema relativamente joven. Relativamente joven me refiero a que no olvidemos que la normativa de igualdad es de mediados de la primera década de este siglo y bueno, es un tema que está adquiriendo importancia, la que debe tener, por supuesto, pero está adquiriendo cada vez más importancia. ¿Esto en qué se refleja a nivel laboral? A nivel laboral se refleja en que si cuando se negociaban determinados convenios no se tenía en cuenta este aspecto, era algo que la perspectiva de género se omitía en los convenios. Ahora la tendencia cada vez es más a que los nuevos convenios que se están negociando, y no me refiero a nuevos totalmente, sino a nuevas versiones de convenios ya existentes, cada vez van a tener más esta perspectiva de género. Y empezamos ya a encontrarnos con convenios que directamente obligan a las entidades que aplican ese convenio a tener un plan de igualdad. Y esto, como sabéis, los convenios al final tienen fuerza normativa, con lo cual estaremos obligadas como entidades a tener un plan de igualdad, no porque lo diga la normativa, sino porque lo dice el convenio. Y ahí sí quedará igual que tengamos 50, que tengamos 200 o que tengamos 15 personas trabajadoras. ¿Vale? Y el tercer punto, que yo no deseo que ninguna de vosotras os encontréis en esta situación, es el caso de que la autoridad laboral, entendiendo por autoridad laboral, ya sea inspección de trabajo, ya sea los juzgados de lo social de cada territorio, mediante un procedimiento sancionador nos haya obligado a tener un plan de igualdad. ¿Cuándo se producen estos procedimientos sancionadores? Estos procedimientos sancionadores normalmente vienen acompañados de una inspección de trabajo previa. Nos hace una inspección, nos hace una visita, nos abre un expediente, decide que hemos cometido alguna infracción a nivel de igualdad de género y cuando decide que hemos cometido alguna infracción a nivel de igualdad de género, si no tenemos plan de igualdad, lo primero que va a hacer, aparte de que pueda sancionarnos económicamente con multas leves, medias o graves, da igual, bueno, no da igual, pero ya nos lo encontraríamos, lo primero que seguro que va a hacer va a ser obligarnos a que desarrollemos implantemos un plan de igualdad en nuestra entidad. Eh, esto
Estos son los 3 puntos en los que la norma me obliga a tener un plan de igualdad dentro de mi entidad. Y ahora viene la pregunta, la repregunta a esa pregunta que nos hemos hecho al principio. Vale, yo ya tengo claro si tengo que tener un plan de igualdad, pero en el caso de que tenga que tener ese plan de igualdad, ¿lo tengo que registrar? La respuesta es sí. La respuesta es rotunda, no hay ningún lugar a dudas. Normalmente la normativa, los juristas, los que trabajamos en el ámbito jurídico, siempre hablamos de que las normativas, casi el 100% de las normativas son interpretables y al final llegas a interpretar unas cosas o otras en función de quién la lee, porque es muy difícil meterse en la cabeza del legislador y saber qué pretendía el legislador con una determinada norma. Pero aquí está clarísimo. El Real Decreto 901-2020 pensad la fecha que estamos hablando, 2020, por lo tanto, desde el 2020, establece la obligatoriedad del registro del plan de igualdad. Es decir, una entidad que tiene un plan de igualdad porque está obligada a tenerlo y no lo ha registrado, es como si no tuviera ese plan de igualdad. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Y de golpe, con todo esto, con todo este mapa jurídico, de alguna manera, que tenemos respecto a los planes de igualdad, llega una nueva normativa o empezamos a ver noticias en la prensa que nos asustan o nos ponen por lo menos un poquito nerviosos y nerviosas respecto a los planes de igualdad, porque empezamos a ver noticias como las que veis en pantalla. Las empresas sin plan de igualdad no podrán acceder a ayudas para contratar. Si no tienes plan de igualdad a partir del 1 de septiembre, hablamos del 1 de septiembre de este 2023, son noticias bastante actuales, no podrás acceder a bonificaciones para la contratación de personal. Una que se ve un poquito menos, que es así como azulita arriba, desde el 1 de septiembre las empresas sin plan de igualdad no podrán beneficiarse de bonificaciones a la contratación, todas giran alrededor del mismo tema, ¿no? Y este tema no es otro que una condición más que pone la normativa para que podamos acceder a esas bonificaciones que ofrece el Servicio Público de Empleo para las contrataciones de personal. Hablamos de las bonificaciones de toda la vida en la contratación. Desde el 1 de septiembre de este año, por lo tanto, desde hace un mes y medio aproximadamente, si no tenemos plan de igualdad, dejamos de tener derecho a acceder a bonificaciones. Importante la palabra acceder. Porque hasta la llegada de ese 1 de septiembre teníamos la duda, y aquí sí que entramos en tema de interpretación de la normativa, de qué iba a pasar con las bonificaciones que nosotros teníamos activas. Si de golpe, si no teníamos plan de igualdad, nos las iban a quitar. Eso no ha pasado. No ha pasado de momento, no significa que no pase, pero de momento no ha pasado. No hay jurisprudencia sobre estos aspectos, es decir, a ninguna empresa le ha pasado, ninguna empresa ha llevado esa decisión a juicio y ningún juez se ha pronunciado al respecto, por lo que parece que lo que nos están diciendo es que cualquier contrato que hagamos a partir del 1 de septiembre, si no tenemos plan de igualdad, no podremos bonificarlo. Aquí hay que hacer un matiz. Y es que nos están hablando, hay un pequeño asterisco que está, no diría en letra muy pequeña, pero de manera muy disimulada, que es que de momento se está hablando de si somos una entidad obligada a tener plan de igualdad y no lo tenemos. ¿Vale? Es decir, si somos una entidad que no está obligada a tener plan de igualdad, yo podré seguir teniendo acceso a la contratación de personal de momento con las bonificaciones que se puedan dar siempre que cumplamos todos los requisitos para acceder a esa bonificación. Si soy una entidad obligada a tener plan de igualdad y no lo tengo registrado, no podré acceder desde el 1 de septiembre, no podré acceder a esas bonificaciones de cualquier tipo. Pensemos en cualquier tipo de bonificación. Bonificaciones por sustitución de maternidad, bonificaciones por contratación de personas con diferentes grados de minusvalía, bonificaciones por contratación de mujeres en ámbito de exclusión. Todo este tipo de bonificaciones, cualquiera, no podremos acceder a ellas si realmente estamos obligados como entidad a tener plan de igualdad y no disponemos de ese plan de igualdad. Y entonces, pues nos viene a la cabeza, vale, nos estás diciendo, tengo que tener plan de igualdad y tengo que registrarlo.
Entonces, para registrarlo, ¿qué me van a pedir? O sea, porque intuimos, todos podemos intuir que habrá un requisito mínimo para registrarlo. Otra vez la respuesta vuelve a ser rotunda, es un sí, y es una respuesta que también aparece legislada en los reales decretos que aparecieron entre el año 2019 y 2020. Un plan de igualdad, esto como simple recordatorio, porque lo hemos tratado en otras sesiones, pero no está de más recordarlo en esta, ha de incluir, en primer lugar, ha de incluir una clara determinación de qué partes lo conciertan, quién está trabajando en ese plan de igualdad, quién lo ha decidido. No puede ser un plan de igualdad creado por la propia entidad sin la participación de la plantilla, sin la participación de las personas trabajadoras. Ha de dejar claro el ámbito personal, territorial y temporal, es decir, ¿afecta ese plan de igualdad que estamos haciendo a todas las personas de nuestra entidad? ¿Afecta solo a unos centros de trabajo y a otros no? A los que no afecta, ¿por qué no? ¿Afecta a todo el territorio si somos una entidad que tiene diferentes localizaciones en el territorio? Tenemos una sede en Madrid, una sede en Ciudad Real, ¿afecta a todas las sedes o no? Y la temporalidad de ese plan de igualdad, ¿cuánto tiempo va a estar vigente ese plan de igualdad? Tiene que incluir un informe de diagnóstico de la situación de la empresa, que al final es la parte más importante del plan de igualdad, porque es cuando nosotros efectuamos una radiografía de cómo se encuentra tanto a nivel subjetivo como a nivel objetivo la entidad. ¿Y a qué me refiero con nivel subjetivo y nivel objetivo? Me refiero a que debemos ver cómo ven la entidad nuestras personas trabajadoras, cómo ven la entidad nuestra plantilla. Esto se suele hacer a partir de encuestas, a partir de estudios de clima laboral, a partir incluso de entrevistas si no somos una entidad demasiado grande, o podemos hacer entrevistas parcializadas, pero también a nivel objetivo, es decir, con los datos en la mano, cómo está nuestra entidad, cuántas mujeres y cuántos hombres trabajan, cuántas mujeres y cuántos hombres hay en los puestos de responsabilidad, cómo se reparten económicamente los salarios, si de manera equitativa o no se reparten de manera equitativa, qué medidas de conciliación hay en la entidad, etcétera, etcétera. Toda una serie de datos que tiene que incluir ese diagnóstico. También tenemos que incluir en el plan de igualdad los resultados de la auditoría retributiva y también su vigencia y periodicidad. Una auditoría retributiva que también se ha definido hace relativamente poco, es un estudio de la situación salarial de la entidad, pero realizando previamente una valoración de puestos de trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que previamente debemos valorar numéricamente incluso, es decir, darle una valoración numérica del 1 al 100 o del 1 al 10 a cada puesto de trabajo de nuestra entidad, y luego debemos comparar retributivamente puestos de igual valor. Para que nos entendamos, y como ejemplo, eso significa que yo puedo, después de la valoración de puestos de trabajo de mi entidad, considerar que un puesto de trabajo de un conductor, por decir algo, tiene un valor de 40, y un puesto de trabajo de un auxiliar administrativo de 42 y un puesto de trabajo de un monitor de 35. Si esos puestos de trabajo se incluyen dentro de unas horquillas que yo crearé, serán puestos de trabajo comparables entre sí, con lo cual yo compararé realmente el salario de monitores y monitoras con el de conductores, conductoras, con el de auxiliares administrativos, auxiliares administrativas, ¿de acuerdo? Porque serán puestos de trabajo de igual valor, que es lo que dice la normativa. Es decir, la normativa no me dice en tu auditoría retributiva compara lo que cobran las personas que ocupan el mismo puesto de trabajo, sino compárame y hazme medias y medianas de personas que ocupan puestos de trabajo de igual valor. Luego definiremos objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad. Es muy importante, a nosotros nos gusta mucho trabajar cuando trabajamos un plan de igualdad, porque nosotros desde gestión tercer sector, evidentemente, trabajamos en el desarrollo y en la implantación de planes de igualdad. Es uno de los servicios que ofrecemos. Siempre nos gusta trabajar a partir de unos objetivos muy concretos. Antes de decidir qué medidas vamos a hacer, tenemos que saber cuáles son los pilares que ha acabado definiendo ese diagnóstico para la realización de nuestro plan de igualdad. Y después de eso sí que podemos pasar a la fase de describir o crear o pensar o desarrollar las medidas concretas que van a tener como objetivo esos pilares que nos hemos marcado. Aquí también tendremos que definir
cuál es el plazo de ejecución, cuál es la priorización de esas medidas concretas, qué presupuesto disponemos para realizarlas, si es que son medidas que necesitan presupuesto, y ahí es donde iremos a identificar los medios y recursos, ya sean medios materiales o medios humanos necesarios para implantar, seguir y evaluar cada una de esas medidas y objetivos. Es muy importante, ¿eh? La evaluación ya veremos que es un elemento muy importante y vital a la hora de la confección de un plan de igualdad. También tendremos que incluir claramente un calendario de actuaciones para la implantación de los planes de igualdad, de nuestro plan de igualdad. Y tendremos que incluir en ese calendario cómo realizaremos el seguimiento y cuándo realizaremos la evaluación de ese plan. Tendremos que incluir la composición y cómo funcionará la comisión u órgano paritario, que se suele llamar a nivel genérico comisión de igualdad, que sea la comisión encargada. Puede ser la comisión encargada, puede ser diferentes, pero puede ser la comisión encargada tanto de la realización como después de la implantación, del seguimiento, de la evaluación y de la revisión. Puede ser la misma o pueden ser órganos diferentes, pueden ser comisiones diferentes. Hay entidades que realizan una comisión o que funcionan con una comisión que desarrolla el plan de igualdad y después desaparece y se crea otra comisión que es la que lo implanta, desaparece y se crea otra comisión que es la que lo evalúa, incluso con personas diferentes, pero hay entidades que optan porque la misma comisión que ha hecho el procedimiento pues vaya convirtiéndose en otro o vaya teniendo otro tipo de funciones. Nosotros optamos también por esta segunda opción, más que nada porque entendemos que las personas que se han visto implicadas desde el primer momento en el plan de igualdad son las que mejor conocen el por qué se han hecho determinadas cosas, el por qué se han tomado determinadas decisiones y cuáles son concretamente los objetivos, ya sean objetivos primarios o objetivos secundarios de esas decisiones, pero bueno, las dos opciones son perfectamente válidas. Tendremos que incluir también, y en esto lo recalcan muchísimo, muchísimo, ¿cuál es el procedimiento? Aquí tenéis en pantalla la frase concreta que dice la normativa, que es procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las posibles discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación, revisión, bla, 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 bla. Esto es copiado literalmente de la normativa, pero lo que nos está diciendo aquí el legislador es que quiere que en el plan de igualdad haya un apartado muy claro que establezca qué va a suceder, cómo vamos a afrontar un cambio legislativo. Es decir, ¿qué pasa si de golpe yo tengo un plan de igualdad que estoy que estoy implantando, estamos en el periodo de vigencia de un plan de igualdad y hay un cambio de normativa que afecta evidentemente a ese plan de igualdad? Pues debe haber un procedimiento claro de cómo vamos a actuar ante ese cambio normativo. ¿Va a ser la Comisión de Igualdad quien va a actuar? ¿Va a ser la dirección de la empresa de acuerdo con los representantes y las representantes legales de trabajadores y trabajadoras? ¿Cómo se va a afrontar eso? Y después deberemos incluir sí o sí un acta de formación, un acta específica, y esto es importante, específica de formación de la Comisión de Igualdad. Es decir, no solo el plan de igualdad, sino un acta concreta de formación de esa Comisión de Igualdad. Vale, muy bien. Ya lo tenemos. Ya sabemos qué tiene que incluir nuestro plan de igualdad y ahora tú nos has dicho, Eduardo, que si tenemos un plan de igualdad lo tenemos que registrar sí o sí, sobre todo si somos una entidad obligada a tenerlo, si no, no nos sirve de nada. ¿Y dónde lo registro? Pues el registro fue algo que trajo su polémica en un primer momento porque existían registros autonómicos. Nosotros estamos en Barcelona, como os decía Juan al principio. En Cataluña existía un registro de planes de igualdad que dependía de la Generalitat de Cataluña. En Madrid existía también un pequeño registro de planes de igualdad que dependía de la Comunidad de Madrid, y alguna comunidad más como Galicia tenía algo parecido al registro de planes de igualdad, pero no estaba concretado del todo. El problema que surgía aquí es que, evidentemente, cada comunidad autónoma tenía sus criterios a la hora de registrar el plan de igualdad y a la hora de definir esos contenidos mínimos, porque estos registros existen antes de esos contenidos mínimos que yo os he contado en la diapositiva anterior que ha de tener un plan de igualdad. Y lo que sucedía es que te encontrabas con planes de igualdad que se habían registrado, me da igual, en una comunidad y eran
directamente un churro, hablando en claro y en plata, y en otros te encontrabas otros planes de igualdad que les habían pedido 1000 requisitos para poderlos registrar. Total, que la Administración Central se plantea la existencia de un registro oficial de planes de igualdad, pero, oh, sorpresa, cuando creemos que se va a crear un registro que dependa del área de igualdad del Ministerio y que esté formado por expertos y expertas en el ámbito de la igualdad, nos encontramos con que la normativa nos dirige al RECON, que el RECON es el registro y depósito de convenios colectivos y acuerdos colectivos de trabajo, al que ahora se ha añadido la coletilla, bueno, ahora no, hace ya un año y medio, un par de años, la coletilla de y planes de igualdad. ¿Cómo se traduce esto? Pues básicamente se traduce en que no nos entienden. Cuando no nos entienden, cada vez nos entienden más, pero cuando no nos entienden me refiero a que en un primer momento el registro es duro y es muy estricto con determinados temas normativos y no entienden determinadas situaciones, no solo del tercer sector, sino de las organizaciones en general y del ámbito de la igualdad, porque al final, en un primer momento, quien está detrás de esa aprobación y registro y por lo tanto de darnos el certificado conforme nuestro plan está registrado, son personas que aparentemente, no lo puedo afirmar al 100%, pero aparentemente no están formadas en igualdad, no son agentes de igualdad y son personas que habían trabajado dando su ok a convenios colectivos, a acuerdos colectivos, y de golpe pasan a dar su ok a planes de igualdad simplemente con un manual encima de la mesa y con una norma encima de la mesa que dice cuál es el contenido mínimo que ha de tener ese plan de igualdad. Y van a rajatabla. Esto, como ya llevamos 2 o 3 años en marcha con esto, pues está cambiando. Cada vez nos encontramos con personas más formadas, evidentemente, en el registro, con personas que ya entienden las situaciones concretas del ámbito de la igualdad y con personas que, por lo tanto, no nos echan para atrás registros por motivos absurdos, cosas que nos hemos encontrado en numerosas ocasiones. Todavía sigue habiendo, tengo que confesaros que todavía sigue habiendo, y los y las que nos encargamos a registrar planes de igualdad de manera habitual, pues a veces nos encontramos con alguna solicitud que nos choca un poco y que incluso nos la guardamos como anécdota para hablar en sesiones como esta o en sesiones incluso más informales, ¿no? ¿Qué me van a pedir para registrarlo? Al final, mucho rollo, pero tengo que tener algo en cuenta para registrarlo, sí, y muchas cosas. Aquí tenéis el resumen de lo que nos van a pedir para registrar un plan de igualdad. En primer lugar, el acta de la que hablábamos antes, el acta de formación de la Comisión de Igualdad, o como le hayamos llamado, Comisión de Género de la entidad o Comisión Desarrolladora del Plan de Igualdad, el nombre me es igual, pero el acta de la Constitución, más que de la formación, quizá la palabra Constitución es más adecuada, de la comisión de esa comisión que ha desarrollado el plan, que lo implanta, etcétera, etcétera. También, y muy importante, un acta de autorización a la persona que lo presenta, a la persona que registra ese plan. Es decir, si soy yo, como Eduardo Izquierdo, persona que trabaja en gestión tercer sector, o es Aroa, como persona que trabaja en gestión tercer sector, y la persona que va a ejecutar ese registro, tengo que presentar junto al plan de igualdad un acta de autorización por parte de la entidad y firmada por todos y todas las personas que forman parte de esa comisión de igualdad, conforme se me otorga esa autorización simplemente para registrar en nombre de la entidad su plan de igualdad. Después tendremos que presentar también un acta de legitimación de las personas representantes del personal trabajador. ¿Qué significa esto? Que puede parecer muy rebuscado. Es imprescindible para que el plan de igualdad pueda ser registrado la participación de los representantes de las personas trabajadoras, de la plantilla. Al principio esto, por ejemplo, no se pedía nunca, pero desde hace aproximadamente un año sí que para registrar un plan se está pidiendo que si tenemos un comité de empresa o tenemos un sindicato o tenemos representantes de los trabajadores y de las trabajadoras en la entidad, estos estén legitimados. ¿Y cómo están legitimados? Con un acta en la que el comité de empresa firma y delega en las personas que están en la comisión su voto. ¿De acuerdo? Con lo cual esto también será necesario. Después tenemos que incluir el plan de igualdad en formato Word sin firmar. Esto nos puede extrañar.
¿vale? Pero esto es importante porque ese formato será el que se haga público en el RECON. Cuando nosotros registremos un plan de igualdad en el RECON, ese plan de igualdad habrá una parte que quedará pública. Y esa parte que quedará pública nosotros la tenemos que entregar en formato Word y sin las firmas de las personas que han participado en la realización de ese plan de igualdad. También tenemos que incluir un plan de igualdad firmado en todas sus páginas. Ese no se verá, ¿vale? Pero en teoría debería ser o muy parecido o igual al del Word. Por qué se hace esto? Normalmente por un tema de la auditoría retributiva. En la auditoría retributiva pueden aparecer determinados aspectos que nos lleven a hacer públicos salarios muy concretos de alguien de la entidad. Imaginad, por ejemplo, que en la entidad solo hay un director o una directora general. Si yo valoro puestos de igual trabajo, de igual valor, y solo hay una persona, y a esa persona, aunque no le dé nombre y apellidos, publico, hago pública en el registro de planes de igualdad lo que cobra el director o directora de mi entidad y solo hay una persona, es evidente que lo que estoy haciendo es hacer público lo que cobra esa persona. Con lo cual, para que esto no suceda, se permite que en ese formato Word pues haya alguna omisión respecto a estos temas. Después tendremos que tener también el acta de firma del plan de igualdad, un acta concreta del día que se firma el plan de igualdad en la que se establece a partir de qué día entra en vigor y hasta qué día permanecerá en vigor ese plan de igualdad. La auditoría retributiva, que ya hemos visto antes más o menos en qué consistía, tendremos que incluir también el protocolo frente al acoso sexual y o por razón de sexo y después, no solo esto, no solo todo esto, sino que el proceso de registro requiere rellenar un amplio formulario, y cuando digo amplio formulario hablo de un formulario de estos de estar preparado para estar media horita, 3/4 de hora, incluso una hora rellenando un formulario que está en la página del registro con información que ya está incluida en el plan. Nos preguntan, aunque ya está incluido en el plan, nos preguntan cuántos hombres y cuántas mujeres hay, cuántas mujeres y hombres con contrato temporal o con contrato indefinido, todo este tipo de datos nos los preguntan también en un formulario, imagino que para poder hacer, al final el objetivo es poder hacer estadísticas de manera más eficiente y de manera más rápida, ¿vale? Todo esto nos lo van a pedir para registrar un plan de igualdad. Perdona que ya tanto rato hablando. ¿Puedo registrar un plan si no estoy obligado a ello? Sí, la respuesta es que sí. De hecho, es conveniente hacerlo. Si yo tengo un plan de igualdad y lo he desarrollado, es conveniente que registre ese plan de igualdad, porque es una prueba de que ese plan de igualdad reúne las características que ha de reunir un plan de igualdad. Pero ojo, tenemos que tener claro que si registramos un plan de igualdad, sin estar obligados a ello, ese plan deberá cumplir las mismas características de un plan obligatorio. Esto lo digo porque hay entidades que al ser más pequeñitas hacen un plan de igualdad, pero hay partes del plan de igualdad que consideran que no les afectan, hacen un plan de igualdad por ética y por valores de la entidad, porque consideran que la entidad lo ha de tener, pero no cumplen todos los requisitos de ese plan de igualdad. Con lo cual, ese plan no lo podremos registrar. Para registrarlo tendremos que cumplir los requisitos que se le exigen a los planes obligatorios. Otra pregunta importante. Has hablado ya de que en el plan ha de haber representación legal de las personas trabajadoras, pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos? Y es una situación muy común en nuestro sector. ¿Qué pasa si no tenemos representación legal de las personas trabajadoras? Aunque estemos obligados, aunque tengamos más de 50 personas trabajadoras, que sabéis que entonces tenemos obligación de tener representación legal, pero igual nadie ha hecho unas elecciones sindicales, la entidad no tiene por qué ser la promotora de elecciones sindicales dentro de ella misma si no tiene conflictividad laboral, entonces puede ser que no tengamos representación legal de las personas trabajadoras. Esto la ley lo soluciona complicándonos la vida, de ahí que veáis esa lupa con la palabra problema ahí abajo. Nos dice que si no tenemos representación legal de las personas trabajadoras, nos tenemos que poner en contacto con los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa, que a fin de cuentas se acaban resumiendo por los sindicatos que hayan firmado el convenio en el que se encuentre la empresa. Hablan de empresa, pero nosotros lo hacemos extensible, evidentemente, a las entidades. ¿Por qué hay un problema aquí? Pues mirad, directamente, porque no contestan. ¿Por qué no contestan? Porque tienen tanto volumen de planes de igualdad que revisar y que dar el ok,
que los sindicatos, especialmente los mayoritarios, que son UGT y comisiones obreras, pues tardan mucho en contestar. Y eso nos crea un cuello de botella que hace que ni la entidad pueda avanzar o quien le haya hecho la entidad pueda avanzar, ni se pueda acabar de registrar el plan de igualdad, y entonces me encuentro en una situación en la que no puedo cumplir la normativa porque la propia normativa me exige una cosa que no se puede cumplir, ¿vale? Estamos en proceso a intentar solucionar este tema de manera política. Es decir, se está presionando desde diferentes organizaciones y entidades de segundo nivel en comunidades como Madrid, como Cataluña, como Valencia, como Galicia, como Andalucía, en casi todas las comunidades autónomas se está presionando para que, desde las entidades del segundo sector, para que haya alguna solución a esto, porque al final tú presentas un plan a un sindicato para que te dé su ok, y ese sindicato, por los motivos que sean, da igual, no nos da el ok hasta dentro de 6 meses. Con lo cual, yo estoy 6 meses en una situación estoy fuera de la normativa. Iba a decir fuera de la ley, puede sonar muy duro, pero en el fondo sí. En el fondo somos outlaws, estamos fuera de la ley. Con lo cual, y no es culpa nuestra, porque nosotros hemos llegado hasta donde hemos podido llegar. No nos hemos encontrado todavía en la situación de que a una entidad se le exija, y hemos presentado muchos planes de igualdad, llevamos cerca de un centenar de planes de igualdad realizados, pero no nos hemos encontrado todavía en la situación de que haya una inspección de un plan de igualdad a una entidad y que esa entidad tenga el plan de igualdad realizado, tenga solicitado a los sindicatos ese ok, que se lo revisen, que den su ok, que participen del plan y que lo firmen, y que esto no haya sucedido. No sabemos cómo va a actuar inspección en ese caso. Yo intuyo, por la experiencia, después de 25 años trabajando en este ámbito, que lo que hará inspección de trabajo será darnos un periodo para achuchar a los sindicatos y para decirles que tenemos X días para que participen de esto, y no nos sancionará. Pero es algo que es opinión personal, opinión de alguien experto en la materia, pero que evidentemente ni es normativa ni me puedo apostar nada al 100% a que esto suceda de esta manera. Lo que sí hemos intentado ha sido la presentación de planes de igualdad sin esa representación legal de personas trabajadoras y con un acta firmada por las personas que habían realizado el plan de igualdad, entre las que se encontraban personas trabajadoras, diciendo que como no había sindicatos y los sindicatos no nos contestaban, presentábamos el plan. Y esos planes sí han sido rechazados por el RECON. El RECON ha rechazado esos planes diciendo, mira, ya me podéis decir misa, pero esto es norma, y si no hay esto, pues yo no te lo registro. Pero insisto, no sabemos qué pasaría ante una eventual inspección. ¿Cuáles son las enmiendas más frecuentes? Porque estamos hablando de ese registro, estamos hablando de cosas que nos piden una vez hemos registrado el plan. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos pueden decir? Pues mirad, normalmente en las que tenéis en pantalla, aunque al final hay unos puntos suspensivos, podemos reducir todo lo que nos solemos encontrar cuando presentamos un plan de igualdad. Nosotros, evidentemente, como auditores de planes de igualdad y como implantadores de planes de igualdad, lo primero que hacemos si alguien nos viene simplemente a pedirnos el registro del plan de igualdad es hacerle pues, una revisión de si le falta algo. Pero hay entidades que muchas veces, a pesar de que les digas te falta esto y te lo van a pedir, pues te dicen no lo puedo tener ahora, preséntamelo igualmente, que me interesa tenerlo presentado porque me voy a presentar a una subvención, porque me voy a presentar a un concurso, etcétera, etcétera, que es una situación cada vez más habitual. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos básicamente, primero, con que nos digan que la Comisión de Igualdad no tiene legitimidad. Esto va ligado a lo que hablábamos antes de los sindicatos. Cuando no tiene legitimidad la Comisión de Igualdad, cuando o bien no tenemos representación legal de las personas trabajadoras y no hemos recurrido a que un sindicato mayoritario del sector
firme ese plan de igualdad y participe de la realización y de la implantación de ese plan de igualdad, o bien cuando teniendo representación legal de las personas trabajadoras no están estas incluidas en la comisión de igualdad. Ausencia de representación legal de la plantilla, pues lo mismo, ¿no? O sea, al final son requisitos que se han de reunir en la comisión de igualdad y que no se reúnen. Hablábamos, me he adelantado un poquito, la legitimidad de la comisión de igualdad tiene que estar dada por la legitimidad de sus personas, de las personas que la forman. La ausencia de representación legal de la plantilla va más a ese tema que os decía relacionado con los sindicatos. También cuando el diagnóstico está incompleto. Hay una serie de requisitos que ha de cumplir el diagnóstico, que hay una serie de aspectos que la normativa nos dice que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar ese diagnóstico, y si, por ejemplo, pues yo omito temas, por decir algo, de temporalidad contractual, o omito temas de formación, o omito temas de representación o infrarrepresentación de la mujer en puestos de responsabilidad, pues me pueden decir que ese diagnóstico está incompleto y me darán un periodo, siempre que hay una enmienda de este tipo, me darán un periodo de X días para solucionarlo. Normalmente son 10 días laborables, pero según el tema que sea, pues pueden ser más amplias. También la ausencia de calendarización. Es muy habitual encontrarte planes de igualdad que no dejan claro cuándo se van a producir las medidas. Las medidas están definidas, pero no dejan claro cuándo se va a producir. Al RECON le gusta mucho ver un calendario que quede muy claro cuando se van a producir esas normativas. Falta de acciones para reaccionar ante cambios normativos. Este es aquel artículo que hemos leído casi literal y que yo os explicaba diciendo hay que dejar muy claro, hay que tener un apartado, en el índice se ha de ver muy claro que hay una forma de reacción a cuando hay un cambio normativo. Una auditoría salarial insuficiente, y aquí lo que se produce más es una confusión con el registro retributivo. Y hago una pincelada para diferenciarlos. El registro retributivo al final es una obligación de todas las entidades, y lo que tenemos que hacer es comparar sueldos y comparar complementos salariales de los diferentes puestos de trabajo que hay en la entidad y calcular una brecha salarial para ver en qué situación está nuestra entidad. La auditoría salarial va mucho más allá. La principal diferencia, por reducirlo, por llegar a un aspecto muy reduccionista, pero no es la única, la principal diferencia es que la auditoría salarial requiere de una valoración de puestos de trabajo y requiere que yo valore numéricamente cada puesto de trabajo, diga qué se hace en cada puesto de trabajo y que luego compare puestos de trabajo de igual valor. Lo que os decía antes, no solo que haga medias y medianas de lo que cobra la gente en general, sino que las haga de cada puesto de trabajo de igual valor. Y después, que el protocolo frente al acoso sexual y o por razón de sexo esté incompleto de alguna manera, ¿vale? Hasta aquí llego yo y ahora os dejo en manos de Aroa para seguir hablando de temas relacionados todavía con el plan de igualdad, y antes de llegar a esa pausa pausa pequeñita, en la que dejaremos nosotros de hablar un poquito para que Juan nos transmita las dudas que puedan haber surgido, si han surgido, desde el chat. Así que, Aroa, todo tuyo. Gracias, Edu. Buenos días a todas y a todos. Yo voy a dejar de lado toda la parte de normativa, que ya nos ha explicado muy largo y extenso el Eduardo. Y entonces me voy a centrar un poco en la práctica real que os podéis encontrar en las entidades, sobre todo las entidades del tercer sector, ¿vale? Entonces, este apartado es un poquito de por qué tenemos que tener o es necesario tener un plan de igualdad aún sin estar obligadas a tenerlo, ¿vale? Entonces, lo primero son mitos y creencias, ¿no? Hay veces que pensamos que estos son frases literalmente que nos han dicho algunas personas o que hemos ido escuchando respecto a las entidades, ¿vale? Una de las más comunes es: en mi entidad no son necesarias políticas de igualdad porque somos pocas personas. Entonces, se entiende que al ser pocas personas no es necesaria una política de igualdad. Bueno, al final las políticas de igualdad lo que hacen es, que ahora lo veremos, mejorar el clima laboral, mejorar la voluntad de las personas que están ahí trabajando y que haya
y que, bueno, que se transmita la voluntad de la entidad con los valores de la igualdad de género, ¿no? Entonces, que haya menos o más personas no tiene que ser una excusa para no tener un plan de igualdad, que sería una política de igualdad. Nos gustaría contratar mujeres, pero no se presentan a las ofertas. Esto es muy típico. ¿Por qué? Bueno, hay que mirar qué tipo de oferta, qué se está ofreciendo en estas ofertas. Trabajamos en un sector que es un sector totalmente feminizado, por lo tanto, es menos frecuente que nos podamos encontrar este tipo de casos. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de puestos de mayor rango, puestos directivos o puestos de responsabilidades, nos podemos encontrar que hay menos mujeres que se pueden presentar a estas ofertas. Bien, pero siempre hay que mirar el trasfondo de esto. ¿Qué implica una oferta de responsable de unidad? ¿Cuántas horas de trabajo va a implicar? ¿Cuántas horas fuera del horario laboral va a implicar esta oferta de trabajo? Y entonces, ¿por qué habrá menos mujeres que se presenten a esta oferta? Porque habitualmente y tradicionalmente son las mujeres las que fuera del ámbito laboral tienen otras obligaciones. Por ello, es más difícil que se puedan presentar. Hoy en día ya no se producen desigualdades de género porque la sociedad ha cambiado mucho. Sí, es cierto, ha cambiado mucho la sociedad, pero aún hoy todavía traemos esa lacra en nuestro día a día. Ya no solo en el ámbito laboral, que es lo que más nos toca hoy, sino en cualquier ámbito de la sociedad podemos ver esas desigualdades que en algún momento serán más obvias o menos, totalmente de acuerdo, pero siguen existiendo. ¿Por qué? Porque siguen habiendo mujeres que cobran menos que los hombres, aun teniendo el mismo puesto, que existe la brecha salarial, que luego hablaremos de ella, que es un hecho. Entonces, sí es verdad que ha cambiado, que ya no es tan obvio, ya no es tan patente, pero sigue estando ahí por la trayectoria que tenemos. No puede haber brecha de género si en mi entidad todos cobramos el mismo salario. Sí que es cierto que si tú cobras el salario por convenio, todo el mundo va a cobrar lo mismo. Pero, ¿dónde encontramos las brechas? Las brechas las encontramos, por ejemplo, en las diferentes jornadas. Jornada total o jornada parcial. ¿Quién mayoritariamente, y ahora veremos el dato, tiene las jornadas parciales? Las mujeres. Por lo tanto, aquí ya esto empieza a ver la brecha. ¿Quién habitualmente tiene la reducción de jornada? Las mujeres. Por lo tanto, menos salario, más brecha. ¿Quiénes ocupan mayoritariamente los puestos de responsabilidad? Hombres. Por lo tanto, sí que es cierto que aquí ya se va abriendo la brecha cada vez más, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de brecha salarial, no hablamos de brecha en el mismo puesto, sino en el cómputo total de la entidad. Y aquí es donde vemos, puede ser una entidad que esté formada en su plenitud por técnicas, pero si los altos cargos están ocupados por hombres, saldrá brecha. ¿Por qué? Pues porque al tener un puesto de mayor responsabilidad también implica un mayor salario, ¿vale? En mi entidad no son necesarias las políticas de igualdad porque trabajan más mujeres que hombres. Perfecto. Pero es que las políticas de igualdad buscan la equidad. Equidad entre mujeres, entre hombres y entre todas las personas que trabajan en la entidad. Las políticas de igualdad no sirven para favorecer a las mujeres, sirven para que los puestos de trabajo y las entidades sean más igualitarias y más equitativas y demuestren su compromiso con la igualdad de género. Por lo tanto, que haya más mujeres que hombres no significa que haya igualdad en la entidad, ¿no? El ejemplo que ponía antes. Puede ser una plantilla totalmente, y aquí lo vemos, ¿no? En el tercer sector lo vemos habitualmente. La plantilla puede estar compuesta por mujeres, pero si los puestos de responsabilidad, aunque solo sea uno, aunque solo sea el presidente de la entidad o el gerente, está ocupado por un hombre,
ya veremos esas diferencias en cuanto al salario. Por lo tanto, sí que es necesario una política de igualdad que esto no lo intente eliminar, sino que lo reduzca y poco a poco vayamos trabajando para tener una entidad igualitaria y equitativa en materia de igualdad de género. Hoy en día, esta ya la hemos leído. Esta estaba duplicada. Edu, si puedes pasar. Estoy en ello. Aquí. Vale, vamos a hablar un poquito de cifras, ¿no? Porque sí que es verdad que toda la parte que ha explicado Eduardo de la normativa es fantástica y es necesaria saberla, pero ¿cómo trasladamos esa normativa a la realidad? Vamos a ver algunas cifras. En el ámbito laboral, lo que os comentaba antes, las mujeres ocupan el 75% de los puestos de trabajo a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque hay otras obligaciones que no están dentro del ámbito laboral que necesitan ser atendidas. Y entonces, teniendo una jornada de 8 horas, 8 horas diarias, es más difícil poder atenderlas. Por lo tanto, se tienen jornadas 4 o 5 horas y es más fácil poder atender aquellas necesidades. Cuando hablo de otras necesidades, hablo de necesidades del cuidado del hogar, cuidado de hijas, hijos, cuidado de familiares dependientes, ¿vale? Que son las más habituales por las cuales se tienen jornadas reducidas y a tiempo parcial. La brecha salarial de género en la Unión Europea, esto es un dato del 2000, el análisis del 2002, ya salió en el 2003, es de un 12,7%. Esto es de los 27, el cómputo global de los 27 Estados miembros, ¿vale? Si miramos en España, la brecha salarial, según el último informe de comisiones obreras, es de un 24%. Cuando yo hablo de brecha salarial, hay veces que me preguntáis, ¿qué es lo correcto? ¿No? ¿Qué porcentaje es el adecuado? El 0. Para mí el 0 es el adecuado. Sí que es verdad que todo lo que sea inferior al 20 estaríamos hablando de una brecha salarial reducida y por lo tanto sería más fácil poder trabajar. O sea, más fácil irla reduciendo poco a poco. Pero vemos que en España superamos este 20%. El 95% de las reducciones de jornada laboral por cuidados, ya sea cuidados de menores o cuidados de personas dependientes, fueron solicitadas por mujeres. Esto es un informe el último informe del sindicato USOM, ¿vale? Que es lo que comentaba antes. Y en política, que siempre me ha resultado curioso porque es ámbito laboral también, en el año 2022, por primera vez en la historia, ha habido mujeres parlamentarias en todos los parlamentos del mundo. Esto es un dato de la Unión Interparlamentaria 2023 que yo cuando lo leí me impactó, porque yo pensaba que sí que habría representación, que sí que habría parlamentarias en todos, o mínimo una o dos. Pues no, hasta 2022 no fue la primera vez que hubo. Por lo tanto, aquí ya tenemos una imagen global de la situación que tenemos las mujeres en política. Y si hablamos de la Unión Europea, solo hay 4 de los 27 Estados miembros de la Unión que tienen una mujer como jefa de gobierno. Estos 4 son Italia, Letonia, Estonia y Dinamarca, del año 2022, ¿vale? También llama la atención, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la Unión Europea, y sí que es cierto, las políticas de la Unión Europea en materia de igualdad son políticas que están en primera línea, son políticas avanzadas, pero todavía hay mucho que trabajar. ¿Por qué implantar políticas de igualdad? ¿Por qué tener un plan de igualdad, que es una manera de incorporar las políticas de igualdad en las entidades sin estar obligadas? Bueno, pues porque lo que hemos hablado antes, mejoran el clima laboral, reducen la rotación y el absentismo, es una mejora de la conciliación. ¿Por qué? Porque si dentro de las medidas que hablaba antes Eduardo del plan de igualdad se incluyen pues una flexibilización del horario, es decir, podemos entrar desde las 8 hasta las 10 de la mañana. ¿Esto qué conlleva? Pues que haya personas que
puedan ir a dejar al colegio si tienen que llevar a sus criaturas y luego entrar a trabajar. Que se permita la opción de teletrabajar. Esto también mejora la conciliación. ¿Por qué? Porque si vienen los críos del cole o tengo que estar cuidando de mi madre y yo puedo estar trabajando en casa, puedo ir a atender lo que en el momento que necesite y luego seguir trabajando. Y me evito sobre todo el tiempo de desplazamiento. Y también evita el absentismo. ¿Por qué? Porque temporada estival, no hay colegios. Si tengo la posibilidad de que mis criaturas pueden estar en un casal, perfecto. Si no tengo la posibilidad esta, ¿qué hago con ellas? Si puedo trabajar desde casa, yo puedo estar con mi portátil en una sala trabajando y puedo estar también a la misma vez cuidando de mis criaturas sin necesidad de tener que contratar a otra persona, tener que llevarlas a un casal, que eso también supone un gasto económico. Porque ayuda a la retención del talento. A mí esto me gusta mucho, pero es cierto. Sobre todo en el tercer sector vemos muchísima rotación, porque la gran parte de los puestos de trabajo son jornadas parciales, entonces son o lo que vemos es que son para momentos muy puntuales de la vida de las personas y esto significa que sabemos que va a llegar un momento en el que se van a ir, van a abandonar ese puesto de trabajo. Entonces, si incorporamos unas medidas que favorezcan que las personas estén en su puesto de trabajo, quieran estar y se les potencie el querer estar ahí, vamos a poder obtener el mayor talento de aquellas personas y no las vamos a dejar escapar. Para transformar el sector, al ser un sector muy feminizado, esto es algo que incluso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sabemos, lo primero es tener conciencia del sector en el que trabajamos, en el ámbito concreto del tercer sector en el que trabajamos y saber que nosotros desde nuestra entidad, por muy pequeñita que sea, podemos hacer algo para la igualdad. Podemos poner nuestro granito, ¿no?, de arena. Entonces, poco a poco, si la mayoría de entidades tienen como valor la igualdad de género, conseguiremos un cambio social, que al final es uno de los objetivos de las entidades del tercer sector, ¿no?, ese cambio social. Otra de las de por qué tenerlo, para consolidar el compromiso social con la igualdad de la entidad. Es decir, si yo soy una entidad que tengo como valor la igualdad de género, el tener un plan de igualdad o el tener una serie de medidas, una serie de políticas de igualdad que lo corroboren, esto me va a dar, me va a dar cierta credibilidad, me va a dar una legitimación dentro del sector y frente a otras entidades. Es una manera de demostrar que lo que yo estoy diciendo es real. ¿Por qué? Porque de las palabras lo he trasladado a la práctica diaria de mi entidad. Para ser parte de la transformación del mundo, esto es un poco lo que hablábamos para transformar el sector. Sí que es verdad que esto es muy utópico. No vamos a cambiar el mundo de un día para otro, pero sí que es verdad que si todas las entidades que estamos hoy aquí en esta formación empezamos a trabajar en materia de igualdad, vamos a cambiar algo. Y eso es el punto clave, el cada uno poder hacer desde su puesto, desde su línea. Y sobre todo para mejorar la imagen de la entidad. Es decir, el tener un plan y sobre todo el tener un plan de igualdad registrado, da una credibilidad sobre la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque yo sé que ese plan de igualdad que yo he hecho ha pasado por los filtros del Departamento de Treball, que es el que se encarga de revisar todo el contenido que ha explicado el Eduardo, que tienen que tener los planes, y por lo tanto es una manera de decir, no, es que mi plan de igualdad contiene todo lo estrictamente necesario que determina la normativa. Por lo tanto, es una manera de darle credibilidad. Una imagen de excelencia. ¡Ay!
Me ha avanzado. No pasa nada, ya acabó. Una imagen de excelencia en la sociedad y una ventaja respecto a otras entidades. Ya no solo a la hora de obtener licitaciones, sino a la hora de ser valorada. Si yo estoy buscando hacer un proyecto y para mí uno de los valores principales tiene que ser una entidad que trabaje en materia de igualdad, voy a buscar una entidad que tenga unas políticas de igualdad, porque va a ser la manera que yo tengo de comprobar que es real, que no simplemente es palabrería, sino que es una entidad que trabaja por y para la igualdad. Y hasta aquí. Yo le robo, me ha avanzado un poquito, pero también quería incidir en un tema que hemos apuntado tanto Aroa como yo, pero quizá no estaba recogido en esta última diapo, que es el tema de las licitaciones y los concursos, que es que siendo, o sea, esta parte de la que se ha encargado Aroa es más a nivel de valores, pero en la mía, que he sido el que daba el peñazo con la normativa, relacionado con la normativa, cada vez nos encontramos más concursos públicos, licitaciones, ayudas, etcétera, que dependen de que tengamos un plan de igualdad o no, ya sea porque o piden que tengamos directamente un plan de igualdad registrado, es decir, nos dicen, usted si no tiene un plan de igualdad registrado no se puede presentar a esta ayuda, no se puede presentar a este concurso, o porque lo valoran numéricamente y le dan un valor, con lo cual todas las entidades que tienen un plan de igualdad salen con 5 puntos en la licitación X más que yo, porque yo no lo tengo. Entonces, esto es importante y cada vez nos va a pasar más. De hecho, ya empieza a ser extraño el encontrarnos licitaciones y concursos que no pidan algo relacionado con la igualdad, ¿vale? Ya sea como mínimo el protocolo de acoso del que vamos a hablar ahora inmediatamente o más allá el plan de igualdad. Cada vez son más las que piden plan de igualdad y las que piden plan de igualdad registrado. O sea, con lo cual también tenemos que ser muy conscientes de esto. Y me gustaría, antes de dar paso a las posibles preguntas que haya podido haber sobre este tema, también recalcar bueno, que ese acceso que para nosotros es vital como entidad es algo que no vamos a poder evitar de ninguna manera. O sea, no va a contraley que determinadas ayudas o lo que sea pidan que tengamos ese plan de igualdad registrado. Y es muy importante tener claro que un plan de igualdad no es algo que se hace en un mes o que se hace en 2 meses. ¿De acuerdo? Es un proceso que requiere su tiempo. Pensad en todo lo que hemos dicho antes. Pensad que antes hemos estado hablando de hacer una encuesta a las personas trabajadoras, tienes que confeccionar la encuesta, enviarla, dejar un tiempo, luego tabularla, luego tienes que hacer un estudio de tu situación. O sea, tienes que hacer muchas cosas en el plan de igualdad, con lo cual es algo que también nos solemos encontrar con ello de entidades que nos llaman y nos dicen, necesito un plan de igualdad para pasado mañana porque me lo piden en una subvención. Imposible. No lo vas a tener. O sea, no lo vas a tener. Sí que es cierto que a veces nos encontramos que algunas de estas ayudas, algunas de esas licitaciones, simplemente entregando que la entidad ha aceptado un presupuesto para la realización del plan de igualdad o que la entidad está en proceso de realizarlo, pues cuela y te emplazan a dentro de 2 o 3 meses a que me lo entregues, ¿no? Pero bueno, lo que piden al final es que el plan de igualdad esté realizado. Entonces, a partir de aquí, voy a dejar de compartir un momentito la pantalla por si hay preguntas que me veáis la cara y no veáis la pantalla. Y no sé, Juan, si ha habido preguntas. Creo que ha habido alguna, pero poquitas por ahí. Ahí, muchísimas gracias, Eduardo y Aroa. Yo creo que es muy interesante. Yo creo que estáis abriendo un melón para muchas entidades. Esto es una cosa que ya lleva tiempo, como habéis dicho, pero hay que hay que entrar a ello. Entonces, hay una compañera Magali, que planteaba el tema de si no tenían. A ver, espera, porque. Sí.
Sí, la si no entidad es tenían sindicatos. pequeña, si no hay representación sindical, yo creo que justo ha sido en el momento que tú lo estabas planteando, Pero pero bueno, bueno, no está de no más está mal, incidir. no está No mal, está de más efectivamente. incidir. Sí, sí, sí. Es una pregunta muy habitual. Nosotros somos una entidad pequeña, no tenemos representación sindical, no tenemos representantes de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿No vamos a poder registrar el plan? Pues lo siento, pero no. O sea, la respuesta es no. ¿Qué solución me da la normativa? Vuelvo a explicar la misma, pero porque es importante tenerla clara. La normativa me dice no, pero la solución que yo te doy es que te pongas en contacto con los sindicatos mayoritarios de tu sector y que ellos sean quien revise tu plan y quien te lo firmen y quien hagan esa función, ¿vale? Es cierto, tampoco quiero aquí machacar a los sindicatos, porque no es el objetivo, ni mucho menos. Esto sería otra sesión seguramente. Pero es cierto que cada vez hay más en los sindicatos, cada vez hay más, ponen más medios para poder hacer esto, para mí todavía insuficientes, y ponen, bueno, ya empiezan a haber secciones en los sindicatos, sobre todo los mayoritarios, que también tienen ellos más medios, más financiación, y que tienen departamentos dentro del sindicato que se ocupan de la igualdad de género. Incluso hay sindicatos como UGT que tienen un formulario directamente en su página web para que rellenes y pidas que te ayuden a confeccionar o que participen en la confección de ese plan. Con lo cual, esto se está moviendo. Para mí, demasiado lentamente. Yo creo que el legislador fue muy osado y no valoró lo que eso implicaba de cara a los sindicatos. Y también pasa una cosa, que los sindicatos al final son entidades que buscan, no soy nada antisindical, que conste, pero buscan el interés de todos los trabajadores y trabajadoras, pero primero los míos también, ¿no? Entonces, lo que nos estamos encontrando muchas veces también es que, bueno, el sindicato te dice, bueno, es que yo cuando me llegan los planes de igualdad, yo doy prioridad a aquellos que ya tienen a alguien que está afiliado a mi sindicato o a no sé qué dentro de la plantilla. Y si no tienen a nadie, hombre, lo miraré porque la normativa me obliga. No puedo decir que no. Pero bueno, primero pues van los míos, ¿no? Y bueno, pues a mí no me parece bien, pero no puedo luchar contra ello. Más allá de esa incidencia política que, insisto, intentamos hacer desde sitios como Gestión Tercer Sector, ¿no? Nosotros estamos plenamente identificados con este tema. Es un tema que nos preocupa mucho porque, fijaos, nosotros ahora actualmente podemos tener, hablo de memoria, y ahora igual me puede corregir si doy el dato mal, pero igual podemos tener 20, 25 planes de igualdad acabados, finalizados, que solo falta registrarlos y que no se pueden registrar porque están esperando el ok del sindicato X. Me da igual, me da igual la marca. Y estamos ahí. Entonces, y claro, la entidad nos llama a nosotros y nos dice, oye, que yo lo necesito, incluso te he pagado a ti. Sí, sí, pero es que hemos llegado hasta donde podemos llegar, ¿no? Entonces, nosotros estamos intentando hacer mucha incidencia política. Creo que al final acabaremos consiguiendo algo. Pero bueno, estas cosas, las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Más. Hay una compañera, Inma, que plantea un poco cómo hacemos nosotros desde Gestión Tercer Sector el proceso este de acompañamiento. Es decir, yo os he puesto en el chat, si queréis, desde Gestión Tercer Sector, este es uno de los servicios que planteamos y que acompañamos a las entidades. Lógicamente, el plan es vuestro. Nosotros hacemos el trabajo de acompañamiento, asesoramiento, etcétera, pero si quieres explicarlo muy, muy brevemente cómo es esto Sí, habitualmente, Eduardo. voy a ello ahora, pero es que acaban de poner una pregunta que me interesa contestarla ahora Venga. porque tiene relación con lo que acabamos de hablar, que es cómo sería el proceso con los sindicatos, si es mandar y que te den el ok o tienen que participar activamente en el proceso. A ver, la teoría es que tienen que participar en el proceso desde el principio, es decir, desde la creación de la Comisión de Igualdad han de participar. La práctica nos dice que no es lo que está sucediendo. ¿Vale? Lo que está sucediendo es que el sindicato te dice, si lo llamas al principio, ni te contesta. Y si lo llamas cuando ya tienes avanzado el plan, lo que está pasando generalmente también depende mucho del sindicato, incluso del técnico de ese sindicato o técnica con la que hables. Pero lo que está pasando en la práctica es que te están diciendo, vale, a mí me envías el plan,
yo lo reviso, si siempre voy a decir algo, o sea, esto os lo garantizo, siempre voy a decir, no, es que aquí te falta no sé qué, tendremos que trabajar un poco más, no sé qué. Siempre hay esta para dejar constancia también de que algo se ha participado. Y luego firman el plan y con eso se registra. El sindicato básicamente lo que se está limitando a hacer con las entidades que no tienen representación legal de los trabajadores y las trabajadoras es comprobar que se ha tenido en cuenta la opinión de las trabajadores y trabajadoras de la entidad y que han participado. Es decir, si yo tengo una comisión de igualdad que está formada solo por el comité directivo de mi entidad y por el presidente de la entidad, me van a poner muchos problemas. No me lo van a querer firmar. Pero si desde el principio yo tengo una comisión de igualdad en la que hay trabajadores y trabajadoras que son mandos, porque los ha de haber, porque ha de haber una parte empresarial representada y, también hay trabajadores y trabajadoras de base y que van en función y que van con funciones de representación de los trabajadores, aunque no lo sean legalmente, no me van a poner ningún problema en ese sentido, porque lo que van a hacer es decir, oye, ¿han participado? Sí. ¿Has hecho encuestas para que todo el mundo hable? Sí. Pues bueno, pues mira, cámbiame esto y lo firmo. Esto es lo que está pasando en la práctica, ¿vale? Y respecto a la otra pregunta, bueno, a lo que planteaba Juan de nuestro acompañamiento es muy diferente. Nos adaptamos totalmente a las necesidades de la entidad. Hay entidades que y eso hace que presupuestemos ese acompañamiento de manera totalmente individualizada. Hay planes que son muy complejos, hay planes que no son tan complejos, hay entidades que son muy complejas, hay entidades que no son tan complejas. Entonces, nuestro acompañamiento va desde algo muy básico que sería, tú te coges los manuales, por decir algo, que hay 200 manuales y casi no hay quien se los lea, aunque nosotros los hemos tenido que leer y alguno hemos ayudado incluso a hacerlo nosotros como entidad del tercer sector, porque hemos tenido influencia en algunos manuales realizados tanto en Cataluña por la Generalitat como algunos en el Ministerio. Tú te coges los manuales, te vas haciendo el plan de igualdad y a mí me vas preguntando cuando te surjan dudas, y eso evidentemente tiene un coste barato, podríamos decir, o más pequeño, por decirlo de alguna manera, hasta, mira, yo me pongo en tus manos, me diriges tú y tú me vas diciendo todo lo que tengo que hacer. Y nosotros, eso sí, la entidad tiene que tener muy claro que hay una parte de participación por parte de ella que es clave. Lo que no vale y a nosotros no nos sirve es, toma, me haces un plan, me lo devuelves y lo enviamos a firmar a un sindicato y ya está. Porque esto no nos sirve por dos motivos. Primero, porque no va con nuestra política de valores realmente. Tú tienes que hacer un plan de igualdad, no solo porque te obliga la normativa, sino como hemos insistido varias veces, porque crees que necesitas, que tienes que tener un plan de igualdad, porque eres una entidad del tercer sector y haces las cosas de una determinada manera, insisto. Y luego, porque al final esos planes no sirven para nada. O sea, esos planes simplemente sirven para cubrir la ley. Entonces, para cubrir la ley, si lo que necesitáis es un plan para cubrir la ley, aunque es muy absurdo, pues os vais a la página del RECON, os bajáis un plan de igualdad de cualquiera y se lo copiáis. Porque están todos públicamente, pero es absurdo. Es absurdo porque no tendrá nada que ver con mi entidad, porque al final acabará dándose la vuelta a todos esos beneficios de los que hablaba Aroa y que yo podía tener como entidad de cara a mis trabajadores y trabajadoras, de cara a mi compromiso, de cara a mi imagen. Me dará también bastante trabajo adaptarlo porque cada entidad es de su padre y de su madre. Tendré ese trabajo y además será algo que no será útil, con lo cual habré invertido, pensaré que no he invertido nada porque no me habré gastado dinero económicamente, pero habré invertido un esfuerzo humano porque alguien tendrá que hacer esa adaptación de la normativa y luego además que tenga la suerte que cuando lo vaya a registrar no me digan que este plan han detectado que es un plan que no se adapta a nuestra entidad y que es copiado de otro plan de otra entidad y no me lo registran, que también se podía pasar. Entonces, nuestro acompañamiento tiene todo ese amplio abanico con la gama de colores que hay entre medio. Es decir, también podemos acompañar en una parte del plan y en otra no. Podemos acompañar en hacer algo que puede ser más difícil como la auditoría salarial o retributiva y que el plan de igualdad lo desarrolle la entidad y luego nosotros revisarlo. Podemos hacer un protocolo de acoso sexual que sea más
más o menos genérico pero adaptado a la entidad o uno que sea totalmente personalizado. Es decir, esto es cuestión al final de que nos llaméis, de que os pongáis en contacto con nosotros, nos expliquéis cuáles son vuestras necesidades y nosotros vamos a mirar cómo os podemos ayudar. Si os podemos ayudar con algo muy pequeño y que os cueste muy poco dinero y tenéis a alguien que dentro de la entidad ya sabe de igualdad, etcétera, etcétera, pues fantástico. Y si no, pues si queréis que nosotros seamos quien dirija todo el proceso y que lo lideremos, también lo podemos liderar. Incluso podemos formar parte de las comisiones de igualdad de las entidades como personal externo y como personal asesor, que es algo que se permite. De muchas entidades de las que les hemos hecho el plan de igualdad, formamos parte de su comisión de igualdad como asesores, con lo cual cuando tienen alguna reunión periódica, que se han de tener reuniones periódicas a lo largo del año, que nadie se asuste, no 200, pero sí pues 3, 4 para hacer un seguimiento de cómo van las acciones del plan y si de todo va bien, nosotros de muchas de esas entidades pues formamos parte de esa comisión. Hay diversos servicios que nosotros podemos dar en función a, insisto, a las necesidades de cada entidad. Muy bien, No sé, gracias. no sé Eduardo, si hay algo más. hay una persona que plantea si es necesario pagar para registrar el plan de igualdad. No, No. bueno, esto es lo que nos faltaba, ¿eh? O sea, de verdad, si nos hacen pagar ya, apaga y vámonos, ¿eh? O sea, entiendo la pregunta, porque en estos días hay tasas para todo en la administración y es una pregunta que me parece muy adecuada. De hecho, lo vamos a incorporar en otras sesiones que demos. Dejaremos claro que no cuesta nada, pero no se ha de pagar. O sea, ya suficiente pago es el proceso de registro que os aseguro que, aunque tengas todos los documentos, es un proceso tedioso y que, bueno, y que lleva su qué, pero afortunadamente no, es un trámite que es gratuito. Muy bien, pues nada, seguimos adelante si os parece, ¿vale? Pues nada, seguimos para Dingo, cambiamos un poquito de tema, tampoco tanto, porque en el fondo vamos a estar hablando de temas muy parecidos, pero ahora nos vamos a ir al protocolo frente al acoso sexual o por razón de sexo. Y nos vamos a hacer las mismas preguntas. Ya que estamos y nos conocemos las preguntas, la primera que nos vamos a hacer es ¿a qué me obliga la normativa otra vez? Tercer punto, ¿me obliga a tener un protocolo frente al acoso sexual por razón de sexo? Pues sí. Otra vez somos rotundos. Mira que hemos dicho que la normativa siempre es interpretable, pero casualmente en las cosas que estamos tratando hoy hay muchas cosas que no lo son. La sorpresa se la suelen llevar las entidades cuando les decimos que esta obligación normativa existe desde el 2007. ¿Vale? Y esto es muy importante, ¿vale? O sea, no es algo nuevo, no es algo que, porque ahora también, que si se ha puesto de moda ahora lo del acoso sexual y hablar de esto, que sí, claro, que si ahora es obligatorio. No. Esto es obligatorio desde la Ley de Igualdad, desde la Ley 3 de 2007. Esa ley no habla de tener un protocolo, concretamente no utiliza la palabra protocolo, pero que sí que dice que tenemos que tener medidas en nuestra entidad de análisis, de evaluación y de solución de situaciones de acoso en el ámbito sexual o en el ámbito del sexo, con lo cual no está diciendo la palabra protocolo, pero nos está obligando a tener esta normativa. Y no tenerlo implica fuertes, y cuando digo fuertes, digo muy fuertes sanciones económicas, sanciones que pueden llegar incluso a responsabilidad penal de la junta directiva. Es decir, podemos acabar en la cárcel, no por no tener el protocolo de acoso sexual, pero sí que si se da un caso grave de acoso sexual y se demuestra que nuestra entidad no tiene ese protocolo, podemos acabar en un juzgado de lo penal, con lo que eso significa. Y cuando hablo de sanciones económicas, hablamos de sanciones muy altas, muy altas. Hablo de sanciones de que nos obliguen a cerrar la entidad, probablemente. Con lo cual es muy importante que nos pongamos las pilas en este aspecto. Sí es importante en el tema de los planes de igualdad, ya nos digo en el tema de los protocolos de acoso. O sea, aquí no es que nos lo tengamos que plantear, es que hay que hacerlo sí o sí. Es que quien no tenga un protocolo de acoso sexual o por razón de sexo está totalmente vendido en la actualidad. Y también como aviso, las inspecciones de trabajo que estamos recibiendo
no por este tema, sino por otros temas, inspecciones de trabajo por temas de contratación, inspecciones de trabajo porque fulanito se ha hecho daño y le hemos hecho trabajar mientras estaba de baja, cosas de este tipo, se han acostumbrado, igual que quien haya visto una inspección habrá visto que siempre se nos pedía la prevención de riesgos laborales y después el registro horario, eran tics que estaban marcados ya por defecto, ahora también contamos marcado por defecto que presentemos ese protocolo de acoso, con lo cual esto es imprescindible que lo tengamos, ¿vale? Pero ¿a qué me obliga la normativa realmente? ¿Me obliga también a registrarlo? No, ¿vale? De momento, no. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero quizá porque el registro para el registro se ha habilitado este mismo año. Desde el 2023 se pueden registrar los protocolos de acoso sexual o por razón de sexo de manera independiente a los planes de igualdad, ¿vale? ¿Dónde lo registraremos? Pues en el mismo sitio, ¿vale? El lugar de registro es exactamente el mismo. Lo registraremos en el RECON. Se ha abierto un apartado que, insisto, que se ha abierto este año y en ese apartado es donde nosotros registraremos nuestro protocolo. De momento, esto es mucho más sencillo que el registro de un plan de igualdad, porque lo único que nos piden es el acta de autorización de la persona que lo presenta, es decir, lo mismo que nos piden en el plan de igualdad, y el protocolo. Pero el protocolo nos permite que sea un protocolo que haya realizado la misma entidad o que lo haya realizado una entidad o empresa externa. Es decir, aquí ya no hace falta, de momento, insisto, ni que esté firmado por los sindicatos, ni que esté firmado, ni que haya representación de los trabajadores y representación de la entidad, ni nada parecido. Vosotros, por poneros un ejemplo, nos podéis encargar a gestión tercer sector que nosotros os hagamos el protocolo de acoso, nosotros os lo hacemos, nosotros, evidentemente, como auditores, lo certificamos, lo firmamos digitalmente, damos la cara por ese protocolo y nosotros mismos podemos registrar ese protocolo porque vosotros nos habéis autorizado mediante un acta y obtener el documento de registro del protocolo. Importantísimo registrar ese protocolo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es la siguiente pregunta. Siempre el ser humano está muy bien que siempre se pregunta el porqué de las cosas. Primero, ya lo hemos dicho antes con los planes de igualdad, pero aquí es que es todavía, o sea, ya es rarísimo el concurso público que no lo pide. Yo diría que es imprescindible ahora para presentarse a un concurso el hecho de que lo pida. Ya sea un concurso público, ya sean subvenciones o ayudas. Insisto, en las que no lo piden, lo valoran, con lo cual para no salir en situación de inferioridad, pues mejor tenerlo. Y además, insisto, la normativa nos obliga a tenerlo. Ante posibles reclamaciones o situaciones complejas, es decir, ante situaciones de acoso sexual que se compliquen, que acaben en un juzgado y que no se puedan solucionar, como indica el propio un protocolo o protocolos de actuación interna, el hecho de tenerlo registrado será la única posibilidad que nosotros tendremos de demostrar que existe. Es decir, ¿por qué os digo esto? Porque cuando hay una denuncia grave por acoso sexual, esa denuncia acaba en un juzgado. El juzgado lo primero que va, si es en el ámbito laboral, evidentemente, lo primero que va a hacer va a ser preguntarle a la entidad si ha puesto en marcha su protocolo, o sea, va a presumir que tenemos protocolo de acoso y nos va a preguntar si lo hemos puesto en marcha. Si le decimos que no lo hemos puesto en marcha, nos va a pedir el protocolo y puede dudar de si yo en 2 días corriendo, cuando he visto que tenía esto, me he hecho un protocolo y lo he publicado o lo he dejado visible o lo entrego. Investigará. El juez investigará y verá si yo ese protocolo se lo había comunicado a la plantilla, si la plantilla tenía acceso a él y si estaba registrado. Si estaba registrado es la mejor forma que yo tengo de justificar que ese protocolo existía y de evitarme determinados problemas. Determinados problemas que, insisto, pueden ser muy graves. Luego consolida nuestra imagen como entidad otra vez y consolida nuestro compromiso hacia la ausencia de violencia y hacia el no acoso. Y esto es muy importante. Tenemos que llevar la bandera desde el tercer sector de estos temas. Estamos obligados moralmente a llevar la bandera de estos temas. Y por lo tanto tenemos que, no podemos permitirnos ser una entidad que camine en paralelo a todo esto.
nos muestra comprometidos con la perspectiva de género en las políticas de la entidad y además no tardará mucho en que ese registro sea obligatorio. Esto también me lo dice la experiencia. Cualquier registro al principio suele ser voluntario, pero luego acaba siendo obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio todavía? Pues mirad, seguramente no es obligatorio porque no hay ninguna normativa ni ningún reglamento específico que diga qué ha de contener un protocolo de acoso sexual. En eso se está trabajando seguro. Sí que hay guías que podéis encontrar en la web del Ministerio de Trabajo de cómo hacer un protocolo de acoso sexual, con recomendaciones, etcétera, etcétera. Pero algo concreto que diga ha de tener A, B, C y D todavía no existe. Con lo cual, lo primero que ha de existir para que sea obligatorio su registro es que tenga unas condiciones muy claras. Y esas, de momento, todavía no existen. Pero, insisto, no tardará mucho en ser obligatorio este protocolo. No el protocolo, sino el registro de ese protocolo. No confundamos, que igual con este lío de palabras, el registro siempre es obligatorio, lo que no es el protocolo siempre es obligatorio, lo que no es obligatorio es el registro, pero no tardará mucho en serlo, con lo cual trabajemos también hacia eso, ¿vale? Aroa, llega tu turno de nuevo. Todo Somos mío. como un programa de radio de estos, igual, además, vosotros no lo sabéis y vosotras los que nos estáis viendo, pero estamos a 10 metros uno del otro, pero bueno, Sí. pero estamos aislados un poquito para que esto funcione mejor. Gracias, Edu. Bueno, yo vengo a explicar un poco la parte de antes, ¿no? Es decir, pero con los protocolos. ¿Por qué tener un protocolo más allá de porque la normativa me obligue? Que esto es fantástico. ¿Hay diferencias? Sí. Vemos diferencia en protocolos que están hechos simplemente por cumplir la normativa, porque su contenido es el justo y el mínimo para que pide, que determina la normativa, y vemos los protocolos que están hechos con conciencia y que no dejan un hilo suelto. Entonces, antes de entrar en todos estos son titulares de noticias de esta última semana. O sea, quiero decir, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral es, por desgracia, es un tema que está a la orden del día. Por lo tanto, son situaciones que vemos y que podemos vivir en cualquier tipo de entidad, ¿vale? Porque muchas veces pensamos que como es el tercer sector social, trabajamos con personas, trabajamos para personas, ya nos pensamos que estamos libres de todo mal y libres de vivir situaciones así, pero no es así. Más que nada porque toda persona vivimos en el mismo tipo de sociedad y lo que hablábamos antes, ¿no? Las desigualdades que históricamente hemos tenido nos siguen a día de hoy. Por lo tanto, podemos vivir situaciones así. Tener un protocolo no criminaliza a nadie, simplemente al contrario, yo siempre digo que es una balsa salvavidas para aquellas personas que vivan una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo en la entidad, sepan que esa entidad les va a respaldar, que tienen un protocolo que cuanto más específico y más detallado sea, mucho mejor, que van a actuar, se va a sentir respaldada y va a saber que va a poder denunciar, ya sea a nivel interno como a nivel externo, la situación que ha vivido, que se va a investigar, que se va a llegar a una conclusión de la situación y si finalmente se determina que es acoso sexual, la entidad va a tomar una serie de medidas respecto a la persona que ha cometido la situación. Por lo tanto, es un respaldo para todas aquellas personas trabajadoras de las entidades. No solo trabajadoras, sino que los planes de igualdad, perdón, los protocolos protegen, que a mí me gusta decirlo de esta manera, a toda persona que tenga cualquier tipo de vinculación con las entidades. Por lo tanto, si sois unas entidades que tenéis un servicio externo de, no sé, de limpieza, por ejemplo, y se da una situación
de acoso con una persona de esta contrata externa, también se va a poder aplicar el protocolo. Por lo tanto, es extensivo, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene tener un protocolo? Bueno, pues porque además de determinar un procedimiento de actuación para cuando se dé un caso, una situación de acoso, también trabaja en la prevención de este. ¿De qué manera? Pues una de las maneras es en la formación en materia de igualdad, en determinando que es una entidad que no va a permitir ni a tolerar ningún tipo de situación situación que vulnere la intimidad sexual o personal de las personas que forman parte de la entidad. Y por lo tanto, el objetivo de los protocolos es, además de esto que hemos comentado, es que todas las personas sepan que se va a poder actuar si se vive una situación de acoso, ¿vale? Vamos con estas noticias que cuando las estuve buscando me llamó la atención lo recientes que son. Cuando tengáis la presentación, si dais encima de cada uno de los titulares, se os abrirá el link de cada una de las noticias para que podáis leerla en profundidad si la queréis leer. Todas son del 4, del 11, del 9 de octubre, menos la última de comisiones, que ahora hablaremos, pero todas son del mes de octubre de 2023. Por lo tanto, bueno, me gustaría comentar un poquito. Julia Ormond, que es una actriz de Hollywood, no sé si la conoceréis, demanda a Harvey Weinstein por haber abusado sexualmente de ella en 1995. El nombre de este señor es un nombre que hace un par de años resonó mucho porque hubieron varias actrices que lo denunciaron, ¿vale? De aquí surgió el famoso Me Too. Y entonces, pues es otra actriz más que ha querido denunciar a este señor. Todavía se me pone un nudito en la garganta, la periodista de 4, Isa Balado, reaparece tras sufrir una agresión sexual. Esto fue creo, en el mes de septiembre. Isa Balado es una reportera de 4, del programa, ahora no recuerdo el nombre, pero ella estaba retransmitiendo una noticia en directo en la calle, y mientras ella estaba hablando viene un chico y le toca el culo. Entonces, esto es acoso. O sea, es acoso laboral porque ella estaba en su puesto de trabajo. Es más, en el vídeo ella le dice que no tiene por qué hacerle eso, que está trabajando y que la deje trabajar. Entonces, bueno, ha sido sonado porque estaba siendo en directo y porque ha sido grabado. Entonces esto, igual que la situación que se vivió en la final del Mundial de fútbol femenino con Jenny Hermoso y el beso no consentido de Luis Rubiales, ¿no? Son situaciones que han estado a la orden del día porque han sido vistas por millones de personas, porque había una cámara delante. ¿Qué pasa? Que entonces nos tenemos que plantear cuántas cosas ocurren sin haber una cámara delante. Y ya hemos visto toda la retransmisión que ha habido, toda la polémica que ha habido y sobre todo el cuestionamiento que ha habido a la situación que vivió en este caso la jugadora Jenny Hermoso, que esta es una de las cosas que siempre que hacemos los protocolos hacemos mucha incisión en ella. Cuando se trata del protocolo no queremos criminalizar a nadie, simplemente hay una persona que denuncia una situación o comunica una situación y pone nombre a la persona que ha cometido esa situación. A partir de aquí, la entidad es la que tiene que investigar y averiguar qué es lo que ha pasado, ¿vale? Es decir, el simple hecho de que se ponga una denuncia no está criminalizando a esa persona, sino que hay una investigación interna. Lo único que se pretende es que estas situaciones no se consientan. Que la situación de que el presidente, que aquí también hablamos y en los protocolos se tiene muy en cuenta las jerarquías
¿no? A nivel interno. Estamos hablando de que el señor Rubiales era el presidente, por lo tanto tenía un puesto, el más alto, dentro de la Federación Española de Fútbol. Y la situación que vivió la jugadora, o sea, estamos hablando que jerárquicamente no estaban en la misma posición. Por lo tanto, dentro del acoso que hubo, también hubo un abuso de poder, que eso también hay que tenerlo en cuenta dentro de los protocolos. Que no es lo mismo una situación que se pueda dar entre personas, entre dos técnicos, un técnico o una técnica, que entre un gerente, un directivo y una persona trabajadora. ¿Vale? Por lo tanto, esto también es un punto que se tiene en cuenta en los protocolos. Vamos con la de una trabajadora de Granada lleva al Constitucional un presunto caso de acoso y abuso sexual de su encargado. Esto es lo que os decía, ¿no? Es otro ejemplo más de, además de vivir una situación de acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo, también hay que tener en cuenta en qué puesto de trabajo se encuentran las personas que han tenido que ver en esta situación. La parte positiva de esta noticia es que ha llegado al Constitucional, ¿vale? Y que por lo tanto vemos que las denuncias a nivel externo, a nivel judiciales de acoso, tienen recorrido, pueden tener recorrido. Que muchas veces, por mucho que se tenga un protocolo, siempre pensamos que a nivel externo no va a tener recorrido. Es que yo voy a denunciar, pero se va a quedar en nada porque no tengo pruebas o porque va a ser su palabra contra la mía. Vale, pero hay que ir a por ello, porque no se puede permitir, no podemos permitir que se vivan este tipo de situaciones, ¿vale? Es más, siempre que dentro de la entidad se haya hecho este procedimiento de investigación, con al final un informe de conclusiones y las medidas que la Junta de la entidad haya decidido tomar en ese caso concreto, esto se puede presentar si en algún momento se decide hacer una denuncia pues a inspección de trabajo o a nivel penal. ¿Vale? Es una de las pruebas que se puede presentar. Sí que es verdad que si se presenta inspección de trabajo tiene que ver que vosotros y vosotras como entidad habéis actuado, habéis activado el protocolo y habéis seguido todo el procedimiento de investigación que se tiene que seguir. ¿Vale? Que esto es importante, porque vosotros como entidad estáis obligados además de tener un protocolo, a activar el protocolo y actuar según el procedimiento que el mismo protocolo establece. ¿Vale? La justicia, me voy al de abajo, la justicia avala un despido por tener en el ordenador fotos pornográficas de la mujer del jefe y de una compañera. Esta noticia la puse porque sí es verdad que la mujer del jefe no entra dentro del ámbito laboral, no es una trabajadora más de la entidad, pero está relacionada de alguna manera con la entidad, o en este caso creo que es una empresa. Por lo tanto, entra dentro. Aquí, si esta entidad, entiendo que tenía un protocolo, debió activarlo aún sin ser una persona trabajadora. ¿Vale? Y por último, esta noticia es del noviembre de 2022, por lo tanto va a hacer un año ahora, desde que Comisiones Obreras creó el primer observatorio de acoso en el entorno laboral. ¿Vale? ¿Qué hace este observatorio? Se encarga de analizar datos de las situaciones que se viven en las entidades y en las empresas respecto al acoso laboral. ¿Para qué? Entonces, bueno, para hacer un informe y plantear una serie de medidas que deberán ser trabajadas en todas las entidades para evitar todo este tipo de situaciones y sobre todo para erradicarlas por completo. ¿Vale? Vuelvo, que estaba hablando yo aquí
estaba hablando sin desmutear el micrófono. Bueno, aquí tenéis, pues hasta aquí hemos llegado, pero ahora tenemos espacio de preguntas. Creo que estas diapos las tenemos un poco desordenadas, pero bueno, Juan ya os ha puesto el link para valorar la sesión. Luego, si acaso, volvemos a ella. A mí me gustaría, vuelvo a esta diapositiva, ahora pues contestar a las preguntas que haya respecto a estos temas. Creo que aquí sí que ha habido bastantes preguntas, me ha parecido ver, Juan. Sí, No sí, sé si sí. las tienes por ahí controladas Sí, y vamos tenemos, respondiéndolas. hay dos que están, yo creo que unidas, y es que al renovar el protocolo de acoso, si es necesario renovar el protocolo de acoso, perdón, todos los años, aunque no haya cambios en el mismo. Esto hay que, no sé No, cómo se hace no es esto. necesario. El protocolo, no sé, la normativa no exige ningún tipo de vigencia para el protocolo, de vigencia máxima. Con lo cual no es necesario renovarlo si no hay cambios. Es difícil en los momentos que vivimos pensar que no haya cambios. Son momentos en los que esto está a la orden del día, entonces cada vez se van incorporando más cosas a los protocolos de acoso. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, de manera bastante reciente, del último año, año y medio a esta parte, se está pidiendo que los protocolos de acoso reflejen también acciones para proteger la violencia en el hogar, para proteger la violencia de género, la violencia machista. Entonces esto se está sucediendo y se está pidiendo que los protocolos también lo recojan. Es decir, cada vez se está ampliando más el abanico de lo que se pide a un protocolo, con lo cual aunque insisto que no hay una normativa clara que diga tiene que tener esto, esto, esto y esto, sí que hay cosas que cada vez pues van solicitándose. Con lo cual es difícil pensar en tener un protocolo durante muchos años y no tenerlo que tocar para nada. Pero el protocolo no tiene vigencia. Veo que después sí que nos han preguntado, puede tenerla, podríamos establecer, pero esto sería voluntario. Decir, pues cada 3 años voy a revisar el protocolo para ver cómo está, pero esto sería algo voluntario. Pero veo que después nos han preguntado, que supongo que era la segunda pregunta a la que ibas, respecto al plan de igualdad. El plan de igualdad sí que tiene una vigencia máxima y cuando finaliza ese plan de igualdad ha de quedar muy claro que no podemos prorrogarlo, sino que tenemos que hacer un plan nuevo, porque se entiende que después de esa vigencia, lo que pasa es que en el tiempo de esa vigencia, que no es ningún secreto, son 3 años extensibles a 4 si el cuarto año se utiliza para la confección del siguiente plan de igualdad. Se supone que en 3, 4 años las entidades cambian mucho y la situación de las entidades, habrá entrado gente, salido gente, cobraremos más, cobraremos menos, habrá alguien más a tiempo parcial, alguien menos a tiempo parcial, con lo cual la foto de la entidad, como hemos dicho, es básica para hacer ese plan de igualdad, habrá cambiado, con lo cual sí que la normativa exige que el máximo de vigencia de un plan de igualdad sean esos 3 años, con el asterisco pequeñito de te dejo que sean 4 si utilizas ese cuarto ya para ir haciendo el siguiente. ¿Vale? Y esa sería la vigencia del plan. Vale, muy bien. Y, Otro, perdón, Juan, sí, sí. No, un no, pequeño adelante, apunte. Alba. Como habitualmente los protocolos vienen de la mano de los planes de igualdad, porque si la entidad no tiene el protocolo o tiene un protocolo que está muy anticuado, una de las medidas que se incluyen en el plan de igualdad es hacer este protocolo o revisar el que ya se tiene. Por lo tanto, hay la mayoría de veces la vigencia que se determina también para los protocolos es la misma que comentaba Ed para los planes de igualdad. Cuando se termina, cuando acaban esos 3 o 4 años, lo que se hace una revisión, sobre todo a nivel normativa y a nivel de los procedimientos, porque es lo que comentaba Eduardo, los procedimientos van cambiando continuamente en materia de acoso conforme va cambiando la normativa, pero habitualmente suelen ser y recomendación no tener un protocolo que tenga unos más de 6, 7 años porque la normativa habrá quedado totalmente caduca. Simplemente era eso. Vale, hay otra pregunta también interesante de una compañera en la que plantea que si tenemos que tener, en relación al protocolo de acoso, si es obligatorio tener un canal de denuncias en una entidad con menos de 50 trabajadores. Ahí, bueno, hay un poco de mezcla y yo creo que de las Sí, sí. cuestiones.
Sí, sí, ahí hay una mezcla pero bueno, el canal de denuncias no solo se refiere al ámbito del acoso sexual, sino que se refiere a todos los ámbitos, pero el canal de denuncias desde el 13 de julio es obligatorio para entidades de más de 250 personas trabajadoras y desde el 1 de diciembre, es decir, no hemos llegado, será obligatorio para entidades de más de 50 personas trabajadoras. ¿Vale? Entonces, todavía no es obligatorio. O sea, la respuesta a la pregunta es ahora mismo no. Es obligatorio para empresas o entidades de más de 50 personas trabajadoras, pero a partir del 1 de diciembre sí. Pero insisto, el plan de denuncias, como tú decías, no se refiere solo a denuncias en el ámbito del acoso sexual o a denuncias en el ámbito del acoso por razones de sexo, sino que es algo bastante más amplio y son denuncias, es un canal de denuncias de todo tipo dentro de la entidad o dentro de la empresa al final. Vale, y una última pregunta, si yo Pues es la última, esta se la dejo a Aroa, que Vale, hablo yo mucho y no dejo pues contestar. ahí los compañeros de, bueno, la compañera Carmen nos dice que en relación a todo lo que tiene que ver con el colectivo LGTBI, con la reciente ley, qué es necesario hacer, qué aspectos son novedosos respecto a esa ley LGTBI trans. Imagino que será, bueno, cómo afecta respecto a la ley trans todo lo que tiene que ver con el tema del protocolo de acoso y los planes de igualdad. Pero bueno, yo entiendo que es la misma normativa para todo tipo de entidades. Pero bueno, no sé si tenéis algo vosotros que poder aportar, si habéis trabajado este tema o no sé, lo que nos podáis decir. A ver, Vale. animaos. La última normativa, la Ley 4/2023, que es la que se conoce como Ley Trans, esta ley determina que todas las empresas y entidades tienen que tener igual que la Ley 3/2007, un conjunto de medidas, no dice la palabra protocolo, pero sí que un conjunto de medidas específicas para prevenir toda la LGTBI-fobia dentro de las entidades y las empresas. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que las entidades todavía no es obligatorio, ¿vale? Porque no tenemos cuál debe ser el contenido de estos protocolos, pero si todo, como comentaba Eduardo antes, si todo continúa a nivel político como hasta ahora, prevemos que a partir de marzo o febrero del año que viene ya sea obligatorio para las entidades tener un protocolo que recoja medidas de actuación y medidas de prevención de la LGTBI-fobia. Pero lo que comentaba, todavía no ha salido el reglamento donde se determine cuál es el contenido mínimo que debe contener. Entonces, estamos a la espera un poco de la situación política para que estos protocolos sean obligatorios y se empiecen a trabajar. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión más. Nosotros os pedimos que nos hagáis llegar vuestras valoraciones. Es algo que nos va a llevar más de 3 minutos, de verdad. Para nosotros es fundamental porque de esta manera vemos si hemos atinado con lo que hemos planteado y además con estos estupendos ponentes. Yo creo que tenemos un muy buen equipo y si no lo tenemos aquí lo buscamos, seguro, y que es difícil. Y luego, por otro lado, no sé si tenéis alguna cuestión más, aprovechamos en estos 5 últimos minutos, nos pasáis vuestra valoración y bueno, que podáis A aprovechar que mí, tenemos aquí a a estos mí me gustaría compañeros. añadir que sí, que evidentemente si no hay preguntas ahora, porque no se nos ocurren, pero luego nos aparece una pregunta que dices, ostras, quería haber preguntado esto y ahí se me ocurre justo cuando le daba al botón de salir, ¿no? Pues que aquí estamos, evidentemente, para lo que haga falta, se transmite la pregunta a Juan y al equipo de gestión tercer sector y nos la harán llegar a nosotros y os daremos respuesta en la medida que podamos, porque a veces llegan preguntas que son en plan, ¿me puedes explicar de qué va? Y digo, bueno, cómo se hace un protocolo y esto es más complicado, pero no se cierra aquí, es decir, si tenéis algo cuando acabemos la sesión, pues nos lo hacéis llegar y por supuesto os responderemos encantados y encantadas a cualquier cosa que haya. Muy bien, pues si queréis lo dejamos aquí. Además, hemos sido muy
muy puntuales, hemos Lo hemos sido intentado. muy estrictos, yo creo que todo el mundo. Os haremos llegar, como os hemos indicado, tanto la presentación que han compartido y que han elaborado los compañeros y también la grabación de este webinar. Y bueno, y esperamos seguir en contacto para nuevas cuestiones que nos podáis plantear y que nosotros también podamos daros respuesta en la medida de nuestras posibilidades, porque esta es misión nuestra, ¿no? La misión que tiene Gestión Tercer Sector y este espacio ágil es que sea un lugar de reflexión, de poder daros respuestas a todas estas cuestiones que muchas veces las entidades estamos preocupadas y que necesitamos personas que estén muy puestas en estos temas y que lógicamente las entidades no podemos tener tanto profesional y tanta gente tan estupenda como, bueno, nosotros los tenemos aquí concentrados para todas estas cuestiones. Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad, por vuestra participación y estamos en contacto, no podemos decir otra cosa. Que vaya muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.